Vamos a continuar y saludamos a esta hora ya a Javier Hernández. Javier, bienvenido. Bien hallada. Abogado, profesor de la Sociedad de Derecho Civil, lugarteniente del Justicia de Aragón, y hoy vienes en representación de esta gran institución que es la del Justicia de Aragón. Sí, porque tenemos esa obligación legal. Somos los defensores de los derechos y libertades de los ciudadanos aragoneses y en este caso pues vamos a intentar explicar qué va a pasar con esos derechos y libertades. Efectivamente, hoy se ha declarado el estado de alarma. Es una no se ha declarado todavía, ¿eh? Mañana entrará en vigor este estado de alarma. Gracias por la corrección. Si te parece, antes de entrar en los pormenores y ver a qué nos enfrentamos estos días, vamos a ver un vídeo en el que nos explican cuántas veces hemos estado en esta situación en nuestro país y cómo ha sucedido. El estado de alarma, regulado en el artículo 116 de la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, permite al Consejo de Ministros adoptar medidas extraordinarias en toda España o en una parte del territorio. A diferencia de los estados de excepción y sitio, no afecta, en principio, a la vigencia de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión o de prensa o la libertad de manifestación. Sin embargo, sí permite al Gobierno limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. El estado de alarma se declara en varios supuestos, entre los que se encuentran las epidemias y situaciones de contaminación graves, como es esta crisis del coronavirus. Este escenario faculta al Gobierno a poner bajo su mando a todos los funcionarios y empleados públicos, incluidos los cuerpos policiales de todas las administraciones, e imponerles servicios extraordinarios por su duración o su naturaleza. También permite al Ejecutivo a practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad o impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados. El estado de alarma tiene una duración máxima de 15 días. Solo puede prorrogarse con autorización del Congreso. En España solo se ha aplicado una vez, en diciembre de 2010, durante la huelga de controladores aéreos. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero militarizó las torres de control aéreas tras el abandono de su puesto de trabajo por parte de los controladores civiles. Bueno, pues después de este resumen explicativo, Javier, vamos a ir más allá, vamos a los hechos, a lo que se nos viene encima. ¿Qué significa que España mañana vaya a entrar en estado de alarma? ¿Qué podemos esperar? Pues tenemos que esperar. Nunca mejor dicho, porque lo que determina tanto la Ley Orgánica 481 como el artículo 116 de la Constitución es que el Gobierno tiene que determinar qué es lo que va a hacer. O sea, no se pueden dar consideraciones genéricas o instrucciones genéricas, sino que tendrá que detallar el Consejo de Ministros vía decreto muy bien qué puntos concretos son sus actuaciones. Estaba pensado para esto, ¿eh? Yo me he traído la Ley 481, dice, ¿en qué supuestos? Artículo 4b. Crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación grave. Parece que está pensado este artículo expresamente para este supuesto. Y como bien habéis dicho en la entradilla, en el vídeo que habéis mostrado, bueno, se pueden producir actuaciones en determinados campos, ¿eh? No es como el estado de excepción o el estado de sitio, que conllevan que tenga que haber autorización del Congreso de los Diputados y determinación del Congreso de Diputados. Ahora explicamos bien estos dos estados. Vamos a primero centrarnos en el estado de alarma. Y entonces las medidas que se adopten por el Gobierno, eso es lo fundamental, por el Gobierno, ¿eh? Y quizás aquí lo que hay que explicar es la precipitación que puede haberse pensado. ¿Por qué lo han anunciado hoy? Pues porque se estaban empezando a producir situaciones cuando menos extrañas. Esta mañana en el País Vasco se había decretado la emergencia sanitaria en base a una ley vasca, la ley de emergencias del País Vasco que autorizaba el confinamiento y demás. Y parece que es evidente que en la situación que estamos afrontando tiene que haber un mando único y tiene que haber una dirección única en las medidas que se adopten. Javier, y esto se consigue con el estado de alarma. ¿Cómo valoras tú que hoy se anuncie el estado de alarma y sin embargo no entre en funcionamiento esta mañana? Yo no lo acabo de entender muy bien, pero bueno, doctores tiene la Santa Madre Iglesia y el Gobierno sabrá por qué lo hace. Yo creo que el detonante ha sido precisamente eso, ¿no? El anunciar ya que se va a hacer para que cada comunidad autónoma no pudiera aplicar. La ley catalana también lo permitía, ya estamos oyendo hablar de que en Igualada, por ejemplo, la Generalitat iba a tener confinamientos, tiene su propia ley de emergencias y yo entiendo que lo que ha hecho ha sido el Gobierno estatal decir, bueno, vamos a tomar nosotros las riendas y todo esto se va a centralizar desde el Gobierno estatal porque es la potestad que le da la declaración de estado de alarma. El estado de alarma, digamos, que dota al Gobierno de unas herramientas, de un poder de intervención superior a un estado común, normal, que mañana se determinarán por decreto. Mañana conoceremos entonces exactamente. O sea, por eso mañana tendremos que ver muy bien, negro sobre blanco, qué es lo que dice el Gobierno. Porque las limitaciones que son las que habéis dicho, ¿no? Limitar la circulación, practicar requisas temporales, ¿qué podemos pensar? No, a ver,
Si un almacén están guardadas mascarillas, todo esto queda requisado. Prestaciones personales obligatorias, se podría llegar a determinar que determinado sector económico se dedicara a lo que se quiera. Por ejemplo, hoteles medicalizados, que sabemos que ha habido ofertas ya por propia voluntad, pero eso podría dar. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, etcétera, bueno, pues estaríamos en los mismos supuestos. Y impartir órdenes necesarias para el abastecimiento de los mercados. Sabemos que no está pasando, tranquilidad, que no va a haber desabastecimiento, pero si se pudiera llegar a producir, pues que esté todo bajo el control del Estado, de la Administración del Estado, para que haya una dirección única. ¿Se podría limitar la libertad de movimientos de los ciudadanos? Sí. Es decir, que nos pudieran decir, os quedáis en casa pero no se puede salir, como está ocurriendo en Italia, que solo se sale bajo unos supuestos muy concretos. Está claramente determinado en la ley. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Es lo que se tiene que hacer. Todo lo que hemos ido oyendo, que por ejemplo que se está haciendo en Italia, yo desconozco la normativa italiana, pero aquí en España este es el mecanismo jurídico apropiado para llevarlo adelante. Vale. Vamos a ir avanzando. ¿Qué diferenciaría el estado de alarma que entrará mañana en vigor en nuestro país con el estado de sitio o con el estado de excepción? Pues lo primero, ¿quién lo determina? En el estado de alarma es el gobierno, no el presidente del gobierno, es el gobierno vía decreto, y la única limitación que tiene es que lo tiene que comunicar, pero no necesita autorización del Congreso de los Diputados, y lo que sí que necesitaría autorización del Congreso de Diputados es si pretendiera una prórroga tras los primeros 15 días. Eso en el estado de alarma. En el estado de alarma. ¿Y en el estado de sitio? En el estado de... Primero es el de excepción. En el estado de excepción es el gobierno, pero tiene que pedir permiso al Congreso de los Diputados. Habría que votarlo al Congreso de Diputados. Y el gordo, si se me permite la expresión, que sería el estado de sitio, es en tiempo de guerra, normalmente. Hay quien tiene que tomar la decisión por una mayoría cualificada, es el Congreso de los Diputados. Y en estos dos últimos, en relación con el primero, sí que se pueden afectar derechos fundamentales. En el último incluso puede llegar a ese concepto que antes oía tanto y ahora ya no, por suerte, que es la militarización de determinados servicios de manera exclusiva. Javier, hemos estado hablando estos días con una vecina ostense que está afincada en Roma, que permanecen en un estado también es de excepción, no pueden salir de casa, tienen la libertad de movimientos coartada, y nos contaba que para salir de casa tienen que rellenar un documento. Hay 3 supuestos en los cuales puede salir, o era una emergencia mayor, o acudir al médico. Ahora mismo no recuerdo bien, creo que tenemos una imagen para que todo el mundo pueda ver. ¿Esto está contemplado también en la ley del estado de alarma? Indirectamente sí, cuando el artículo 11A nos dice que se podrán limitar o condicionarla al cumplimiento de determinados requisitos. Si hay una limitación genérica y el Gobierno, el Consejo de Ministros en el decreto establece en qué supuestos esa limitación o esa posible limitación de movimientos no será tal, lo tendrá que decir en qué supuestos tendrá que ser. Vale. Este documento que estamos viendo es este del que estábamos hablando, este documento italiano en el cual la policía te puede solicitar si te encuentra caminando por la calle y valorar si has sido responsable, si estás diciendo la verdad o no. Y si consideran que esto no es así, entonces te pueden multar. Efectivamente. ¿Aquí sería el mismo mecanismo? El simple incumplimiento de las determinaciones que adopte el Gobierno vía decreto en la declaración de estado de alarma podría llegar a un procedimiento sancionador por el incumplimiento de esas medidas. Hay que repetirlo, legalmente adoptadas. Es que lo que se está haciendo es lo que es lo normal. Ante una situación como la que está pasando, utilizamos nuestro sistema jurídico que está determinado, y el instrumento que da el sistema jurídico constitucional y vía ley orgánica es precisamente esto, la declaración de estado de alarma. Tenemos que hacer todos un ejercicio porque bueno, es francamente difícil hacerse la idea de esta nueva situación, saber que nuestras libertades se van a ver coartadas por un bien mayor y que bueno, tenemos que ser responsables y acatarlo con total normalidad. Es lo que toca, Javier, es el momento de la responsabilidad colectiva e individual. Sin lugar a dudas, nosotros desde el justiciazgo no podemos más que hacer un llamamiento a la responsabilidad colectiva. No podemos pensar siempre que la Administración, la comunidad autónoma, el Estado nos tiene que solventar todos. Hay muchos momentos, y este es uno que se va a demostrar, que realmente los problemas se empiezan solucionando desde uno mismo, desde la responsabilidad personal, y es un llamamiento que hacemos. Y las administraciones o instituciones como el justiciazgo no vamos a dejar de trabajar. Nosotros nos enfrentamos ahora precisamente a uno de los puntos de mayor trabajo, que es la escolarización. Bueno, pues en vez de venir a la sede de justicia, hemos adoptado las medidas necesarias para que los ciudadanos puedan hacerlo a través de los medios telemáticos. Y así entiendo que todas las administraciones, no hay que parar el país, igual lo que tenemos que hacer es pararnos nosotros un poco.
Javier, esto me hablas como lugarteniente del Justicia de Aragón, hoy estás aquí en la representación del Justicia, pero quiero preguntarte a nivel personal, somos amigos de esta casa, son muchos años compartiendo tertulias, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando tú? Pues yo lo estoy llevando con incertidumbre. A mí yo reconozco que ha habido un momento en que dije, esto va muy en serio, y voy a decir cuál es, fue cuando se suspendieron las fallas. El que se tomen decisiones, y hay que reconocer que los gobernantes meditan mucho las cosas y meditan mucho las consecuencias de las cosas, y cuando se toman decisiones como esta o como el cierre de ayer a través de la comparecencia del presidente de Aragón, Javier Lambán, diciendo que se suspenden las clases, para llegar a esas determinaciones tan graves los gobernantes se lo piensan mucho, y esto es, señores, vamos a parar 15 días para no tenernos que repetirnos muchos más meses. Esa es. Si somos capaces, y a mí me ha gustado mucho lo que habéis hecho con las piezas de dominó, porque es así. Ahora se trata de parar, no se trata de buscar ni culpables, ni soluciones, ni qué va a pasar con la economía, no. De momento hay que parar, todo lo demás vendrá luego. Es sencillo, hay que quedarse en casa, hay que mantener esas medidas de higiene que nos han estado insistiendo tanto, ese lavado de manos, no estar con personas de riesgo, no salir de casa de forma totalmente innecesaria. Bueno. Y luego sacar de lo malo lo bueno. Nosotros en la institución lo hemos dicho, bueno, todo aquello que teníamos pendiente, que siempre estábamos diciendo, a ver cuándo tenemos tiempo para hacer esto. ¿Cuántas veces hemos querido arreglar los armarios de casa? ¿Cuántas veces hemos querido tocar un poco las macetas ahora que viene la época de primavera? Pues si es que la vida nos lo pone todo para que hagamos lo que tenemos que hacer. Y ser muy conscientes de que es una situación temporal. ¿Podremos volver a la normalidad cuanto mejor lo hagamos? No, volveremos, Javier, tendremos que volveremos. Hombre, claro, a nadie le interesa que esto se nos vaya en el tiempo ni de las manos. Javier, vamos a hacer una cosa, vamos a volver a repetir para que todo el mundo tenga muy claro qué significa que España entre mañana en estado de alarma, cuáles son las consecuencias más directas y, a grosso modo, sin saber, por supuesto, cómo se va a decretar mañana, todas a nivel más conciso y más particular. Bien, primero, yo creo que es casi la más importante, aunque es la que menos está diciendo, unificación del mando en la adopción de medidas. A partir de ahora, todo va a depender del Gobierno de la Nación. El Gobierno podrá decir que hay determinadas materias que seguirán estando en manos de las comunidades autónomas y que ya sean las que decidan, pero lo que posibilita la declaración de estado de alarma es que haya un mando único, lo cual en estas circunstancias es importante. Luego, posibilidad de limitación de movilidad. Eso a partir de ahora se va a poder acordar, si mañana lo establece así el Consejo de Ministros, se podrá establecer posibilidad de incautación o de obligación de prestaciones personales a determinadas personas, determinados colectivos que estén de fiesta, que estén en otras tareas. No, señores, ustedes, aunque sean de una empresa privada, se les va a poder afectar para un servicio público como es el que nos está ocupando. Se podrían intervenir determinadas industrias, fábricas, empresas, etcétera, etcétera, salvo una cosa, nunca se podrá afectar al domicilio privado, porque sería un derecho fundamental. Se podrá limitar el uso de determinados servicios, eso se podrá hacer también. Pues entendemos que para la salud de todos es mejor que no se cojan los medios de transporte o que no se permita la compra, como decíamos anteriormente, de determinados elementos sanitarios. Y por último, se van a poder impartir las órdenes necesarias para regular en caso de necesidad, que no llegará, el abastecimiento de bienes necesarios para la sociedad. Bueno, pues Javier Hernández, muchísimas gracias por estar hoy en Aragón Abierto y muchísima suerte. Gracias. Nosotros continuamos y lo hacemos con un mensaje que no nos vamos a